Ok. Bien, espérenme. Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Se va a tratar sobre lo mismo que hemos estado viendo, el término de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Es el número 2 romano. Vamos a empezar con el inciso de la iglesia colectiva. Para la iglesia colectiva, vámonos a 1 de Corintios 10:32. 1 de Corintios 10:32 dice la palabra: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Ok, primeramente vemos que aquí se usa el término al final, dice ni a la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir la iglesia colectiva? La iglesia colectiva quiere decir que aunque hay varios concilios, ahorita existen muchos concilios en el mundo de iglesias, que aunque existen varias denominaciones, que aunque existen varias creencias de distinta índole, seguimos siendo la iglesia de Dios. Por ejemplo, hay iglesias que dicen que no se danza, hay otras que dicen que sí se danza, pero las dos iglesias creen en Jesús, está bien. O sea, eso quiere decir que no se mueve la creencia espiritual, ¿sí? Pueden tener diferentes tipos de gobierno, diferentes tipos de costumbres, vaya, pero seguimos siendo la iglesia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y la iglesia de Dios? Ok, la secta es toda aquella religión o iglesia, como quiera que sea, que dice que solo en ellos hay salvación. Eso es una secta. Una secta que dice: si tú no perteneces a mi religión, no puedes ser salvo. Recordémonos el ladrón en la cruz. ¿A qué religión pertenecía el ladrón en la cruz? Solamente creyó en Jesús. Es todo. No ocupó más. No ocupó circuncidarse, no ocupó bajar al agua, no ocupó hacer nada. Hacemos cosas porque son obligaciones cristianas, ¿sí? Pues porque no morimos y tenemos que hacer ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, los que quedaron con vida, que no murieron como el ladrón en la cruz, pues se dedicaron a servir al Señor, no podían estar sin hacer nada, ¿ok? Entonces, si quedamos con vida, pues tenemos que hacer algo para el Señor. Pero, por ejemplo, este ladrón en la cruz no perteneció a ninguna denominación, y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se refería al seno de Abraham, porque Jesús no subió al cielo hasta que resucitó al tercer día. Cuando resucita le dice: no me toques, mujer, porque aún no he subido al Padre. Jesús no fue al cielo en esos 3 días que estuvo ahí. Jesús estuvo en el seno de Abraham, una parte del infierno que estaba destinado para todas aquellas personas que estaban esperando al Mesías, al Redentor, ¿sí? Entonces, una secta es una religión o iglesia que dice que solo en ellos hay salvación, ¿ok? Las demás, mientras no cambies la creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o que no se cambie la doctrina apostólica de los apóstoles, no estoy hablando de la iglesia apostólica de hoy en día, estoy hablando de la iglesia apostólica de aquellos entonces, de la época de Pablo, de la época de Juan, de la época de Mateo, ¿sí? Mientras no se cambie la doctrina de los apóstoles, no pasa nada, ¿sí? Se cambia solamente las costumbres, la cultura, pero seguimos siendo la iglesia de Dios. Eso significa la iglesia colectiva. Un ejemplo: los pentecosteses y los pentecostales creen lo mismo. O sea, podemos entrar en más denominaciones, solo vamos a ver esas dos, ¿sí? O sea,
hay tantas tipos ahorita de concilios, hay muchos tipos de denominaciones, y que no nos vamos a meter en ese tema, pero seguimos siendo la iglesia de Dios. Dios no viene por una religión. Dice que viene el rapto, viene el rapto de la iglesia. Dice, es lo que sigue, ya las señales están cumplidas. Dice Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerra. Dice, habrá pestes, ya hubo, habrá hambres, ya hay. O sea, habrá tantas cosas. Mateo 24, como del 2 o del 3 al 8, habla de varios falsos maestros, hay un montón. O sea, hay varias, hasta habla de falsos cristos, y ya ahorita le buscas en el internet y ya hay el top 10 de falsos cristos. Y varias listas. Entonces, las señales ya están cumplidas. El desierto del Negev ya resplandeció, ya floreció en el 2014. O sea, que es una profecía del libro de Isaías y de los Salmos. Entonces, las señales ya están cumplidas, ¿sí? Entonces, viene el rapto de la iglesia, y el rapto, Dios no viene por una denominación. Y si eso estamos creyendo, estamos muy equivocados. Dios no viene por una denominación. Dios viene por su iglesia, por personas que hagan su palabra, por personas que hagan el bien a los demás, por personas que lleven a cabo su palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues por eso es pues por los que Dios viene. Dios no viene por una denominación. Que si estás bautizado en el nombre de o si estás bautizado en el nombre del otro, Dios no viene por una denominación. Dios viene por personas que le creen, por personas que hacen lo que ahí está escrito en la Escritura. Llegamos a creer que el rapto va a ser un evento mundial, y la realidad es que la Biblia nos dice todo lo contrario. Dice la Escritura que había 10 vírgenes y solo se va a la mitad. ¿Cuánto es la mitad? El 50%. Sí. Y muchas veces predicamos de los altares que toda la iglesia se va a ir, y eso es algo incorrecto. La Biblia lo dice, la mitad de la iglesia se queda. Dios solo viene por gente que hace lo que la palabra está escrito. Acordémonos aquellas personas que le dicen a Jesús: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. El líder hablando de su vida ministerial. En tu nombre hicimos. Y Jesús les habla de su vida personal. Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sediento y no me diste de comer, porque tuve frío y no me abrigaste, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve en el hospital, tampoco me visitaste. Jesús les está hablando de su vida personal, de la forma como vivían dentro de su familia. En otro versículo les dice, nadie pone una lámpara abajo de una mesa, sino que se pone arriba de la mesa. ¿Para iluminar a quién? A los de la casa, primeramente. ¿Sí? Entonces vemos que el término iglesia va más allá de un simple nombre o una simple denominación que pueda llegar a decir: es que nosotros tenemos la verdad. Es que no, esto va más allá. El término iglesia va mucho más allá y es más profundo que lo que podemos llegar a analizar. Porque solamente podemos decir: ay, iglesia, y ya acabamos. ¿Qué es iglesia? Un recinto donde se juntan a alabar a Dios. Y ya se acabó la clase. No. El término iglesia es más profundo que eso. 1 Corintios 15:9. Tenga su Biblia a la mano, porque vamos a estar viendo versículos. 1 Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿A qué iglesia persiguió Pablo? Antiguamente Pablo era de la secta de los fariseos, ¿sí? Entonces, que se dedicaban a perseguir, dice, a la iglesia de Dios. No dice a los judíos, no dice a la iglesia que está en Judea, dice a la iglesia
de Dios. Sí, exactamente. Entonces, vemos cómo Pablo persigue a la iglesia militante. Existen dos tipos de la iglesia de Dios se divide en dos, vaya. La iglesia militante y la iglesia de la reserva. La iglesia militante es la iglesia que está aquí en la tierra. Si Dios quiere hacer algo, si Dios quiere llevarle un pan al necesitado, Él no va a bajar desde su trono y va a venir y le va a dar el pan al necesitado. ¿A quién manda? Manda al Hijo de Dios, manda a sus servidores aquí en la tierra, a la iglesia militante, a los que están con vida. Y existe la iglesia de la reserva. La iglesia de la reserva es la iglesia que ya está en el cielo. Los que murieron en Cristo, que están en el cielo, que están esperando la resurrección de los cuerpos, el rapto. ¿Amén? Entonces esa es la iglesia de la reserva. Entonces, ¿a quién perseguía Pablo? A la iglesia militante, a la iglesia de la milicia. Porque usted y yo somos soldados, ¿sí? Somos soldados, pero no de este mundo. No somos soldados de armas carnales. No somos soldados de armas que hieren. No. Somos soldados de la palabra de Dios.